Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, experto en economía. Economista de la Torre, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha la economía ecuatoriana, cómo le va al gobierno de Guillermo Lasso con los múltiples problemas y dificultades que sabemos existen en el país. Buenos días, Gustavo. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Adelante. Bueno, me alegro. Muchas gracias por la invitación. Mire, Gustavo, la economía ecuatoriana estaba en un proceso de recuperación relativamente fuerte. No tan fuerte como la recuperación de la economía colombiana, pero relativamente fuerte hasta que vino el paro. Se sentía ya en todos los indicadores un comienzo importante del crecimiento del empleo, el crecimiento de la economía, de lo que se conoce como el PIB, iba creciendo a un ritmo anual de un 4%, que sugería que iba a ser un buen año, con un crecimiento de como posiblemente 4 o más, o por encima del 4% en este año. El paro de 18 días fue un golpe al plexo de la economía ecuatoriana muy duro, más duro de lo que yo me imaginaba. Estuve hace poco en Ecuador conversando y visitando varias partes del país y me di cuenta con mucha tristeza que el efecto negativo del paro no solo sobre la economía y la marcha económica en general, sino sobre la actitud de la gente, sobre la esperanza y sobre los optimismos de los ciudadanos, fue bastante duro. Ojalá sea temporal. Ojalá no nos deje con un pesimismo más duradero, pero el efecto inmediato sobre la inversión va a ser muy grande. Es posible que con acciones del gobierno, y si hay unas buenas noticias, dentro de un mes o dos empiecen otra vez a regenerarse los incentivos para invertir, para que el sector privado invierta. Pero más bien yo escuché cosas en la otra dirección. Conversé con algunos inversionistas que más bien estaban pensando llevar sus inversiones a otros países. Ahora, claro, todo el mundo está complicado. Ya uno ve alrededor, ya no hay país que se libre fácilmente de una situación muy complicada. Tanto la economía de mercado como la democracia está en el mundo bajo durísimas amenazas. En Ecuador hay muchos fenómenos que se están dando justamente en estos días. Uno de ellos es el que usted se ha referido, que es la secuela o la derivación de este paro nacional del mes de junio, que ha dejado muchos temas en carpeta para discusión, que son temas que por supuesto no son controlados exclusivamente por el gobierno. Para eso está la mesa de diálogo, para llegar a acuerdos. Brevísimamente, sobre todo para nuestros oyentes, pues usted lo conoce muy bien, tenemos que señalar que la Mesa 1 del subsidio de los combustibles ha señalado ya que muy difícilmente en los 90 días previstos se llegará a soluciones y se estudian al momento propuestas técnicas. Hay la Mesa 2 que tiene que ver con la banca pública y privada, que ha tenido algunos acuerdos preliminares, pero tampoco ha llegado a conclusiones definitivas, y la Mesa 7 de control de precios, que son las que han funcionado. Pero adicionalmente está la 3 de fomento productivo, la 5 de energía y recursos naturales, la 6 de derechos colectivos, la 9 de seguridad, justicia y derechos, la 8 por acceso a la salud, la 4 de empleos y derechos laborales, y también la de educación superior. Todas y cada una de las mesas implica decisiones de carácter político y sobre todo de carácter económico que tendrá que asumirlas el Estado ecuatoriano. Acabamos de tener un diálogo con un economista chileno que evaluaba lo que está pasando en su país con este plebiscito que decidirá en buena medida el futuro de Chile el próximo 4 de septiembre. Y él nos daba un dato sumamente interesante.
de que un grupo variopinto, hablando en términos de orientación y de pensamiento, de economistas chilenos habían analizado de la manera más objetiva cuánto costaría la aplicación de la nueva Constitución en Chile si es que se llega a aprobar, y hablan de que tendría un efecto de entre el 9 y el 14% del PIB anualmente para la construcción de esa sociedad idealista que propone la nueva Constitución. Quisiéramos trasladar esto al escenario ecuatoriano con todas estas posibles reformas que puedan surgir de las mesas de diálogo. ¿Qué efecto podría tener esto en el PIB ecuatoriano? ¿Qué impacto? Bueno, mire, el Ecuador es un ejemplo que los chilenos pueden utilizar para tener más cuidado con lo que aprueban en la Constitución. Nosotros tenemos la Constitución garantista, la Constitución que se armó al comienzo de la presidencia de Correa. Es una Constitución garantista que le pone una presión estructural y constante al gasto, a la expansión del gasto público. Es una Constitución que pide que se vaya aumentando anualmente el gasto en educación y el gasto en salud, la nuestra. Y tenemos fuerzas expansivas en el lado del gasto estructurales muy fuertes. Una de ellas nos viene por el lado de la seguridad social, que como hemos hablado en algunos otros programas, va generando una brecha cada vez mayor y poniéndole cada vez más peso al Estado. Y luego tenemos una cultura política en el Ecuador, mediante la cual los ciudadanos mal aconsejados por líderes nefastos tienden a pensar que lo único que hay que hacer es pedirle al Estado más y más gastos. Entonces en el Ecuador ya tenemos el problema que ojalá los chilenos puedan evitar, que es que tenemos una sistemática presión expansiva en el gasto, que nos es muy difícil controlar. Además tenemos un gasto que aparece y desaparece en tamaños enormes, que es el de los subsidios a los precios de los combustibles, que en este año a lo mejor es equivalente a más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares en el Ecuador es una cantidad enorme que podría utilizarse de mejor manera. Entonces en el Ecuador ya tenemos este problema de una constitución garantista que nos desequilibra el proceso fiscal con frecuencia y que nos es muy difícil de manejar. Con las mesas de diálogo puede ser que se añadan presiones adicionales. Y como hay una cierta percepción en el Ecuador de que como el precio del petróleo está alto, hay plata para todo, es una percepción equivocada. Obviamente, tal vez las presiones de gasto son enormes. Entonces, al nuevo ministro de Finanzas, al presidente, les toca navegar con cuidado y con prudencia frente a estas presiones. Sin embargo, a mí me parece que pese a todo lo que se dice, el hecho de que se hayan puesto temas importantes en las mesas de diálogo con los indígenas en mi opinión, abre una ventana de esperanzas. Yo no me hubiera imaginado que los dirigentes de los dirigentes indígenas y de las organizaciones sociales pidan que se cree una mesa para la focalización del subsidio. Eso me parece una muy buena noticia. Quiere decir que hay un reconocimiento que va más allá del Estado, que va más allá de los economistas y que ya está, digamos, en el lenguaje, en el léxico de la conversación de las organizaciones sociales, de que focalizar el subsidio puede ser una buena idea. Y es una buena idea, de hecho es una buena idea. Esa mesa debe ser aprovechada con mucho cuidado para ver hasta cuánto se puede caminar en esa dirección. Es muy difícil focalizar el subsidio porque hay muchos intereses creados que se benefician del subsidio ya. Si, por ejemplo, usted ve el mapa del Ecuador, y ve a dónde va el subsidio, a dónde se canaliza el subsidio en términos por persona, per cápita, se topa con el hecho de que la mayor parte del subsidio va a las empresas, a los estados australes, fronterizos, tanto en el sur como en el norte, lo cual sugiere que una buena parte del subsidio se fuga del país a través del contrabando, o se dirige a facilitar la producción de droga. Entonces ya creo que la gente se está dando cuenta que el subsidio de los precios de los combustibles no tiene, digamos, sentido social. Otra cifra que a mí me gusta dar sobre el subsidio del precio de los combustibles es que para que $1 le llegue a una familia pobre de ese subsidio, hay que dar $4 a una familia rica.
Esa es la naturaleza del subsidio de los precios del combustible. Para que $1 les llegue a una familia pobre, hay que regalar 4 a una familia rica. Entonces, la focalización del subsidio que está sobre las mesas me parece que representa una gran oportunidad para que el gobierno retome un poco de iniciativa en esa conversación y quizás se llegue a forjar un camino que no va a ser fácil, que nos lleve eventualmente a decidir que hay que compensar directamente a ciertos segmentos de la sociedad, quizás, por ejemplo, subsidiando el transporte público, pero a cambio de eso se puede quitar ya un subsidio generalizado. Nos quedaríamos con uno focalizado al transporte público y eliminaríamos uno generalizado. ¿Cómo ve usted el accionar de la Asamblea? Justamente el día de ayer hubo una primera reunión, aún de pronóstico reservado, para tratar de coordinar, de operativizar la relación ejecutivo-legislativa en materia de legislación ante un llamado de la Asamblea Nacional. Lo que se ha visto es en la Asamblea, con una mayoría que funciona ya, liderada por UNES, el partido del correísmo, una actitud de bloqueo al proyecto de gobierno de Guillermo Lasso, que dicho sea de paso recibe muchas críticas, usted también lo conoce, y sobre todo un bloqueo al proyecto de manejo económico del gobierno. Ante este llamado de la Asamblea, por otra parte, la propia Asamblea ha dejado pendiente la ley de inversiones, es algo que se espera catalizar con estos encuentros, y se cuece por cuerda separada en la misma Asamblea la derogación de la reforma tributaria, que es muy importante en los ingresos extras que ha recibido el gobierno de Guillermo Lasso. La pregunta que quisiera hacerle es: ¿cuánto puede hacer el presidente de la República con esta actitud de la Asamblea? El día de ayer emitió un decreto reformatorio a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que permitiría alguna acción del sector privado en el manejo de la distribución de la energía eléctrica. Aún no he recibido lecturas de críticos, de expertos de este decreto, pero con herramientas como este el gobierno pretende de alguna manera gobernar sin la Asamblea, y por otra parte propone también ciertos mecanismos de democracia directa como la consulta popular, de la cual se ha comenzado ya a hablar. ¿Qué grado de libertad, qué grado de acción tiene en este escenario el gobierno de Guillermo Lasso para aplicar lo que se supone sería su propio proyecto de gobierno, particularmente en materia de economía? Bueno, los temas económicos que requieren atención urgente para recibir un tratamiento adecuado sí necesitarían de reformas legales. Entonces es una verdadera pena que el Ecuador no cuente con una asamblea que quiera trabajar con el Ejecutivo para ponerse de acuerdo sobre ciertas reformas que son, yo diría, enormemente importantes para el funcionamiento de la economía en general, para que sea una economía más dinámica y más equitativa. Entonces hay grandes temas, por ejemplo, el tema laboral, el tema de inversiones, el tema energético y minero, que es muy difícil, muy complicado social y ambientalmente, pero es un tema que habría que tratar, el tema de la seguridad social. Son temas que, para ser tratados de manera adecuada, tendrían que recibir tratamiento legal. Lamentablemente la Asamblea ha perdido credibilidad, creo que completamente, en la sociedad. La agenda de la Asamblea es difícil de entender. A mí, por ejemplo, estoy viendo las cosas desde fuera. Una asamblea que le critica al gobierno por ser un gobierno neoliberal y de derecha, quiere tumbar la reforma de impuestos más progresiva que hemos hecho en el Ecuador en los últimos 50 años. El impuesto a la renta personal empieza a golpear a las poblaciones que tienen de 40 a 50 mil dólares por año. No golpea en nada a la mayor parte de los ecuatorianos que ganan menos de 40 mil dólares al año. Y empieza a cobrar impuestos a la renta personal a partir de los 40 mil dólares al año de manera progresiva, de manera que aquellos ecuatorianos que ganan, yo qué sé, 200 mil dólares al año, al margen van pagando más. Esta es una reforma de izquierda. Si hay una reforma de izquierda, esta sería una reforma de izquierda.
Entonces, no entiendo yo cómo la Asamblea, cuál es el argumento, la filosofía de la Asamblea para tumbarse lo que en el fondo es una gran reforma, digamos, desde el punto de vista de la equidad social, muy progresiva. Entonces, me da la impresión a mí que la Asamblea ha tenido una visión tremendamente miope, y muchas de las acciones de la Asamblea, me parece a mí, tienen que ver con buscar impunidades a grupos de asambleístas que están en problemas legales en el Ecuador y fuera del Ecuador. Entonces, con ese tipo de asamblea es muy difícil progresar. Ahora, al gobierno no le queda otro remedio que encontrar lo que sea posible para maniobrar con la Asamblea. Al presidente Obama acá en Estados Unidos le tocó gobernar prácticamente sin el Congreso, y mucho de lo que pudo hacer, lo pudo hacer gracias a decretos ejecutivos. Entonces no me sorprendería a mí que el gobierno encuentre espacios para ir gestionando su visión de la política económica a través de reglamentación secundaria y derechos ejecutivos. Pero de ahí me parece que no queda otro remedio que seguir conversando con una asamblea que es sorda, ciega y muda, pero no queda más. Puede ser que de ahí salga algo. Mire usted, al presidente Biden le acaban de aprobar la reforma en contra del calentamiento global y en favor del medio ambiente más poderosa de los años, en un Congreso muy opuesto. O sea, no hay que perder la esperanza, pero es un gran problema, y una posible solución radical que la gente hablaba mucho de que se podría experimentar era la muerte cruzada, pero me parece que ya el tiempo ya ha pasado, y por ahí no van las cosas. Entonces, lamentablemente nos seguimos en un país que es muy difícil de gobernar, en el cual es muy difícil gestionar acuerdos, caminar juntos. No es un país de la minga, lamentablemente. Culturalmente debería ser un país de la minga, pero no lo es. Sin embargo, yo siempre pienso que no hay que perder la esperanza. Son 17 millones de ecuatorianos cuyas vidas están en juego. Y entonces hay que, a los gobiernos, a la sociedad civil, no le queda otra que seguir empujando en la dirección positiva. Tomemos de todos estos problemas una de las aristas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un tema que preocupa, que agobia a los ecuatorianos. Si no nos equivocamos, usted, economista de la Torre, fue parte de una comisión de alto nivel de diagnóstico del IES, apoyada por el Banco Mundial, que llegó a conclusiones, que hizo un estudio a futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre su sostenibilidad y sustentabilidad. Hoy en día se está discutiendo aquí en Ecuador, tras una reorganización parcial que ha hecho el gobierno del IES, de la cúpula del IES, por lo menos nombrando un nuevo director, sobre el financiamiento de enfermedades catastróficas, que fue un área abandonada por el IES. Se dejó sin atención de salud por varios meses enfermos afectados por enfermedades catastróficas, y esto realmente fue una tragedia para muchos ecuatorianos. Es un complejo tema que tienen que enfrentar ahora las autoridades. Hay como antecedente también una sentencia de la Corte Constitucional que ordena crear un fondo tripartito, Estado, empleadores y trabajadores, para financiarlo, lo que significaría una elevación de aproximadamente un 1,13% en los aportes que alguien tiene que pagar. La sugerencia de la Corte Constitucional es este fondo tripartito con la participación de los sectores mencionados. Pero esto es solamente una parte mínima del gravísimo problema del IES. Nuevamente, el tema fundamental es cuál es el futuro de este organismo de seguridad social. Mire, Gustavo, a mí me parece que nuestro sistema de seguridad social, que en Ecuador, a diferencia de otros países del mundo, la mayoría de países del mundo, el seguro de salud y el seguro de pensiones están bajo el mismo techo. Entonces, nosotros tenemos una institución que reconocemos como el IES, que maneja los dos grandes seguros. En la mayor parte del mundo, pensiones está a cargo de alguna entidad distinta que está la salud pública. Entonces, en el Ecuador, las dos cosas se confunden, y se confunden también en la mente del ciudadano, porque el ciudadano contribuye al IES
y realmente sí, he preguntado a muchos ciudadanos, incluso a mis parientes, no saben cuánto de su contribución va a pensiones, cuánto va al fondo de cesantía, cuánto va al fondo de desempleo, ni siquiera saben que hay tantos fondos y cuánto va a salud. Y tampoco tienen muy claro cuáles son los beneficios del paquete completo. Pero yo diría que el IE está pasando por una situación crítica que tiene como que dos momentos. El primer momento es la emergencia del momento que se siente en la vida diaria de los ciudadanos, que encuentran que no hay medicinas, que tienen que hacer colas inmensas para tener atención, que los servicios del IES son ineficientes y que se escucha de problemas burocráticos, de manejo, de gestión. Y esos son problemas que deberían poder arreglarse incluso si no hay un cambio legal. Pero obviamente con 36,000 empleados, que son los empleados particularmente de salud en el IES, una burocracia muy grande, intereses creados grandes y me imagino mucha política al interior, vestigios de corrupción que se han escuchado por varias partes, todo eso hace que la gestión de ese monstruo de institución sea difícil, pero eso es la tarea difícil que le toca, digamos, ahora al nuevo presidente del directorio del IES, el señor Ortega, que le toca a la administración del IES, tratar de, dentro de lo que es posible, atenuar la gravedad de estos problemas urgentes. Esa es una fase, y esa fase requiere, entre otras cosas, por ejemplo, que el IES y el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, lleguen a un acuerdo sobre el tamaño de la deuda que hay, a un reconocimiento, a un acuerdo de que la deuda es de tal magnitud, quizás con ayuda de algún mediador, y luego trabajen y lleguen de acuerdo a cuál va a ser el plan de pagos, porque esa deuda no se va a poder pagar instantáneamente, va a tener que haber un plan de pagos. Esas cosas son cosas que se pueden hacer sin reforma legal, pero no solucionan el problema del IES. El problema del IES tiene elementos estructurales subyacentes que solo se pueden arreglar con reforma legal. Y ese elemento subyacente es un problema de que hay un déficit estructural creciente tanto en salud como en pensiones. En salud, el déficit en este año es más o menos $1,000 millones, es decir, el dinero que recibe el IES por contribuciones, por aportes para salud, es $1,000 millones más pequeño de los gastos que el IES hace en provisión de servicios de salud. Y el próximo año ya no serán 1,000, serán 1,100, 1,200, y después serán más. O sea, tenemos un déficit estructural en salud que está creciendo rápidamente, con el agravante de que en el sistema de salud el fondo de reserva para salud está en cero, de manera que no hay reservas de donde se pueda jalar liquidez para cubrir estos baches, y por eso es que el problema es muy acuciante en salud. En pensiones tenemos un problema estructural parecido, pero más grande. En pensiones la diferencia entre aportes que el IES recibe y el pago de pensiones que hace es de $2,500 millones en el 22. Y en el 23 será más grande, y en el 24 será más grande. Entonces, ese es un problema estructural. Es un problema de desequilibrio fuerte entre aportes y prestaciones, que el Estado ya no lo puede llenar. Incluso si el Estado pagase en efectivo religiosamente el 40% de las pensiones, ya no se cubre el hueco en pensiones. Entonces tenemos detrás de estos problemas de gestión que están al rojo vivo y que requieren buena gerencia y buena gestión por parte del IES, hay estos problemas estructurales que no se pueden reparar sin reforma legal. Y el problema es que si no hay reforma legal, estos problemas van a seguir percolando, saliendo a la superficie y causando los problemas que la población ve. Imagínese usted, Gustavo, que llegue un momento en que sea difícil para el IES pagar pensiones. Imagínese la situación social a la que eso nos llevaría. Eso hay que evitar. En el lado de pensiones, creo yo, en mi opinión, que tenemos unos 2 años, quizás 3 años, para evitar ese punto. Pero necesitaríamos hacer una reforma legal en el 2023 o en el 2024 a más tardar para evitar esos problemas. Ahora,
Esto es súper importante para el joven que está entrando a la fuerza laboral y quiere saber que va a tener una pensión, pero también para los que ya están jubilados, que deberían entender que los aportes de los jóvenes ya no bastan para cubrir sus pensiones, a menos que haya una reforma que permita restaurar la viabilidad del sistema. Entonces, en el Ecuador vamos a tener, no sé cómo lo vamos a hacer, mi querido Gustavo, usted dígame cómo se hace esto, pero necesitamos mejor gestión ahora para atenuar los problemas que hay, y necesitamos entender que vamos a necesitar una gran reforma legal al sistema de pensiones. Y cómo hacer eso con una asamblea que no quiere escuchar o que no quiere entender los problemas, con un gobierno que está muy débil, que tiene problemas de comunicación y que tiene rangos de maniobra estrechos. ¿Cómo encontrar la salida? A mí me parece que es un enorme desafío para el país, pero a mí me angustia tremendamente que no estemos moviéndonos un poquito más para buscar un camino que nos permita decir en un año o dos, bueno, tuvimos muchos problemas en el sistema de pensiones, en el de salud, pero ahora ya tenemos una salida. Volviendo al tema general del gobierno de Lasso, sin desconocer, como lo ha tratado ya usted, el complejo entorno del gobierno, el presidente Lasso ha sido muy criticado por no cumplir con sus promesas electorales, y sus colaboradores con frecuencia cometen errores innecesarios que llevan a conclusiones de que en realidad no estaba listo para gobernar. Un ejemplo fue ese problema que gratuitamente se forjó el gobierno con relación al nombramiento del superintendente de bancos. Sin embargo, el gobierno de Lasso todavía tiene tiempo, casi 3 años para gobernar Ecuador. Hay una situación muy precaria de institucionalidad, graves problemas de gobernabilidad. La pregunta economista de la Torre es, ¿qué debería hacer? ¿Y podrá realmente el gobierno rectificar su línea y cumplir en alguna medida más significativa con las expectativas que generó en el electorado? Mire, como veníamos hablando, Gustavo, las grandes promesas que el gobierno hizo sobre el empleo y el crecimiento de la economía tal vez no se puedan alcanzar en buena medida, no importa lo que se haga, porque eso requiere una asamblea más constructiva, dispuesta a aprobar reformas legales profundas y a discutirlas con seriedad. Entonces, a mí me parece que lamentablemente muchas de las promesas que aspiraban, que tenían una visión grande en el gobierno de Lasso, no se van a poder cumplir porque no tenemos la capacidad de gestionar reformas legales profundas que son necesarias. Ahora, dicho esto, a veces en el Ecuador hay la idea de que no se puede avanzar en economía sin reformas legales, y eso no es correcto. Hay problemas muy serios de gestión. Yo tuve la grata sorpresa de reunirme con funcionarios del Ministerio de Agricultura la semana anterior que estuve en Ecuador, y me llevé la grata sorpresa de que ahí hay un equipo de trabajo, un equipo de gente que está buscando, con los recursos que tiene el ministerio, qué se puede hacer que sea significativo en la agricultura de las familias campesinas, en las zonas rurales. Y hablamos de varios de los proyectos que están en mente y me parecieron bastante buenos. Entonces ahí vi un ejemplo de cómo con los recursos que uno tiene ahora, con el marco legal del que uno dispone, se pueden hacer buenas cosas. Y creo que lo mismo se puede aplicar al Ministerio de Producción y al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Bienestar Social. Y allí el espacio para mejorar la gestión es enorme. En el Ecuador hay la idea de que todo problema se resuelve echándole dinero. Y ese es un gran error. O que todo problema se resuelve echándole crédito barato, que es otro gran error. O sea, la experiencia de la política pública muestra que con una buena gestión, con buenos proyectos, con buena capacidad de colaboración entre el sector público y el sector privado, se puede hacer progreso. Entonces, me parece a mí que el gran énfasis que tendría que tener el gobierno del presidente Lasso es en exigirles a los ministros que gestionen bien los escasos recursos y que la gestión sea medida por resultados. El Ecuador todavía no lo ha hecho, pero muchos países en el mundo
están moviéndose hacia la gestión de los recursos públicos por resultados. Se ha vuelto casi un eslogan internacional, la gestión por resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que uno le premia al ministro, no que gastó todo y gastó rápido, le premia al ministro que produjo resultados. Eso quiere decir que cada ministro tiene que tener objetivos. En el ámbito, digamos, de inclusión social hay un objetivo que tiene que ver con la desnutrición infantil. Pues ese objetivo tiene que estar en la mente de todos los ecuatorianos, y la gestión del ministerio se la mide no por cuánta plata gastó y cuántas cintas cortó con unas tijeras en obras así visibles, sino hasta qué punto alcanzó los resultados que quería tener. Entonces me parece que en estos 3 años que el gobierno del presidente Lasso tiene que haber un giro importante, claro, explicado a la población de que este gobierno se está manejando a través de un sistema de manejo de los recursos públicos por resultados. Para que eso sea posible, los ministros tienen que anunciar mejor cuáles son sus objetivos. La población tiene que saber, en este ministerio tenemos este objetivo y vamos a ver si logramos cumplir con esos objetivos. Y me parece que el ministro Arosemena tiene que usar la formulación del presupuesto para el 2023 para conversar con la nación. Un ministro de Finanzas conversa con el país a través del presupuesto que prepara. En el presupuesto están involucradas implícitamente las prioridades, los objetivos de política pública, la visión del gobierno. Entonces me parece que una oportunidad para que el gobierno retome un poco de iniciativa es una conversación amplia sobre cómo está empotrado en el presupuesto del 2023 los objetivos, las aspiraciones, las promesas del gobierno. Y a eso hay que añadirle, obviamente, una dosis enorme de capacidad de comunicación. Me parece también que hay un nuevo secretario de comunicación en el gobierno que puede empezar a darle la vuelta un poco a esto, pero el gobierno creo que hace más de lo que uno ve acá en Estados Unidos. El gobierno hace más cosas buenas de las que la gente se entera. Por eso se le ve al gobierno un poco mejor afuera del país que dentro del país, y tal vez no explica bien lo que se hace. Entonces también hay un problema de comunicación, pero yo le pondría el énfasis enorme en la calidad de la gestión ministro por ministro. ¿Cómo ve el accionar del ministro Arosemena, del ministro de Finanzas? Mientras usted desarrolla esta respuesta, vamos a poner en imagen la ejecución presupuestaria de Ecuador, que luce bastante preocupante. El ministerio que ha tenido el presupuesto devengado más alto es el de Telecomunicaciones, con 54%, y hay un caso extremo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que tiene apenas un 5% de ejecución presupuestaria. Esto resulta ya realmente alarmante. Coméntenos su criterio sobre el ministro de Economía, Arosemena, mientras exponemos para el público que nos sigue a través de las redes sociales este gráfico de ejecución presupuestaria. Sí, ese problema lo he visto yo en los ministros de Finanzas por muchos años en el Ecuador. Ya en el gobierno del cual a mí me tocó ser parte, que fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, yo recuerdo claramente cómo el ministro de Finanzas perdía el pelo y le salían canas, porque los ministros piden y el ministro de Finanzas iba con su papelito y le decía: mira, pero tú tienes tanto de presupuesto y solo has ejecutado el 5%, usa lo que tienes, pues, antes de pedir más dinero. Ese es un fenómeno muy común en el Ecuador, y eso es una muestra claramente que tenemos serios problemas de gestión. Ahora, ¿por qué es que tenemos problemas de gestión en los ministerios, Gustavo? Tenemos problemas de gestión en los ministerios porque en el Ecuador nunca logramos formar el servicio civil con la fuerza con la que se necesita. Un país que se gobierna bien a sí mismo tiende a tener un servicio civil muy bien armado. Mire usted, por ejemplo, en España, es interesante ver cómo una de las cosas, en todo lo malo que dejó Franco a España, una de las cosas buenas que dejó fue la formación de un servicio civil muy prestigioso. En España, para ingresar al servicio civil hay que hacer estas cosas que se llaman los concursos de oposición, y los trabajadores públicos, los burócratas,
tienden a ser muy bien formados, con un código de ética bastante bien armado y con un prestigio social importante. Entonces, en vez de ser tratados como los burócratas, despectivamente, son el servicio civil de nuestro Estado para manejar la cosa pública. Entonces, muchos de los problemas de gestión que tenemos en nuestros ministerios es por esa incapacidad del país que hemos tenido de formar un servicio civil prestigioso, profesional, con un sentido del bien común. Ese es parte del problema. Ahora, el ministro Arosemena no le queda otra cosa que conversar con cada ministro y exigirles que ejecuten bien y con base a resultados los recursos que tienen. ¿Tiene sentido esa propuesta que ha hecho pública el ministro de partir de un presupuesto base cero, teniendo el propósito de reducir el déficit fiscal, me parece que del orden de 2.400 millones al orden de unos 600 millones de dólares? Mire, no estoy seguro si el presupuesto base cero es la varita mágica, pero me parece que el ministro tiene que tener un objetivo de fiscal para el año 23, no hay duda. Va a tener un objetivo de que el déficit no será mayor de tanto, de que la deuda pública no crecerá más allá de tanto y de que el proceso fiscal no va a añadir accidentes o problemas a la economía en su conjunto. Además, tiene que explicar cómo en el presupuesto se están incorporando los objetivos que tiene el presidente con relación al empleo, a la desnutrición infantil, al tema rural, al tema de la seguridad social. Cualquiera de esos temas tiene que ser explicado dentro del presupuesto. Ahora, le debo decir una cosa. La visita que el ministro Arosemena hizo a Washington hace poco fue muy exitosa. Con toda honestidad, él causó una muy buena impresión. Su discurso, su manera de escribir los temas fiscales, sus objetivos, fue bastante buena. Y a mí me parece eso esencial porque, Gustavo, con el paro, Ecuador quedó fuera de los mercados financieros internacionales. Tenemos una prima de riesgo París del orden de 15 puntos porcentuales, o sea que si saliésemos a endeudarnos en los mercados internacionales sin garantía, sin colateral, nos tocaría pagar 17% al año. Se puede decir que Ecuador prácticamente no es sujeto de crédito al momento. No, estamos fuera de los mercados. Realistamente no tenemos acceso a los mercados, a menos que, por ejemplo, el BID nos dé una garantía para poder colocar un bono con la garantía del BID. Pero en las situaciones actuales, objetivamente, en la práctica, el Ecuador está fuera del acceso al financiamiento en los mercados internacionales. Eso no quiere decir que no haya inversión directa, que a lo mejor viene al Ecuador por otras razones, pero en la capacidad de endeudarse está cerrada. Eso quiere decir que al Ecuador, la única manera como el Ecuador puede subsistir y tener financiamiento para el manejo fiscal es con los multilaterales. Entonces, en algún momento que pude verle al ministro Arosemena, yo le decía, una prioridad tiene que ser que la capacidad de gestionar préstamos del BID, del Banco Mundial, de la CAF, del FLAR, de la Unión Europea, de los países amigos, va a tener que estar funcionando muy bien, como un reloj suizo. Ahí tenemos que presentar proyectos para que los multilaterales nos financien y presentar ideas de gestión de política pública para que vengan los préstamos. Nuestra única fuente de financiamiento para los siguientes 2 años son las entidades multilaterales o los países amigos. Los mercados financieros privados están fuera de nuestro acceso. Lamentablemente somos un país que con un riesgo crediticio tan alto que somos peor que lo que aquí en Estados Unidos se llama un junk bond. O sea, tener que salir y pagar 17% es una locura. No debemos hacerlo, no podemos hacerlo. No nos queda más que tener una relación amigable, fructífera y eficiente y maximizar el acceso a los recursos financieros de las entidades multilaterales. Bien, muchas gracias, economista de la Torre, por este vistazo académico a la economía ecuatoriana. Muchas gracias, Gustavo. Que tenga un muy buen día. El economista Augusto de la Torre es un experto en economía, profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y de la UDLA aquí en Quito.